7 de la mañana con 52 minutos y vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Tenemos la agenda bien cargada. Tenemos el contexto de Espacio 4, el contexto digital, el contexto de recursos humanos, el contexto universitario, el contexto político. Vamos a platicar con el periodista David Brondo y vamos a establecer esta comunicación ya con Carlos Rodríguez, activista, asesor en derechos humanos, protagonista de historias tan fuertes como la de Pasta de Conchos. Estuvo muy cercano a la lucha de Pasta de Conchos y bueno, ha sido una trayectoria y una historia que no nada más ha dejado este activismo en el país, sino ha estado también en otros países centroamericanos y en África, donde también ha estado presente de una manera muy puntual. Y vamos entonces ya a recibirlo y obviamos la cortinilla para poder aprovechar el tiempo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Qué bien que podemos tenerte acá y que podemos escuchar tu voz. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pámanes, te saludamos. Como no, igualmente les saludo, buenos días y a la audiencia les deseo anticipadamente un feliz año 2021, no obstante lo que hemos vivido en este 2020. Sí, vaya que nos han pasado cosas, Carlos. Pero bueno, la pandemia también ha originado una cantidad de observaciones relacionadas con derechos humanos que tienen que ver con los derechos básicos, por ejemplo, a la salud. Y hay otros territorios, porque finalmente la violencia no para, no frena, el despojo también de ciertos territorios, de comunidades indígenas, la muerte de activistas ecologistas en diferentes lugares, Michoacán uno de ellos. Vamos, que hay un caldero con agua hirviendo en el país con diferentes temas y uno de esos temas son los derechos humanos. ¿Cuál sería la evaluación que tú harías ya prácticamente al concluir 2020? Bueno, mira, tengo la percepción de que hay una continuación, una prolongación de lo que los organismos de derechos humanos de la sociedad civil han catalogado como una crisis humanitaria, como una crisis de derechos humanos. Esto, como la pandemia no cede, se ha continuado, y el balance que podemos comentar es de luces y sombras. Hay efectos que se recibieron de la última década o de los últimos 15 años. Mencionabas el caso en Coahuila de Pasta de Conchos, que fue originado hace 14 años. Como ese, hay muchos otros que se larvaron, que se incubaron, que se incorporaron a las estructuras sociales del país y que hoy se siguen manifestando. Ante eso también hay luces, hay cosas positivas. Mencionabas la situación del derecho a la salud en el país a propósito de la COVID-19. Bueno, pues hay 7 tesis y jurisprudencia en la defensa de los trabajadores de la salud. Ha insistido la Suprema Corte en su derecho a la protección y al equipo necesario. También hubo una reforma al Código Penal que establece mayores sanciones a quienes cometan delitos contra trabajadores de la salud. Se modificó también la Ley General de Salud, planteando un arresto de hasta 36 horas para quienes cometan actos de violencia contra trabajadores de la salud. Es decir, hay de lo uno y de lo otro. Creo que las sombras vienen opacando, como si se anotara el horizonte, vienen opacando estas luces. 3 o 4 elementos que también de inicio mencionabas. Una es la secuela de lo que se llegó a llamar guerra contra el narcotráfico. Estamos también cercanos a saber exactamente que no fue precisamente eso, sino que era el privilegio que recibía un grupo de narcotráfico en relación a otros. Pero en fin, la violencia se ha continuado, la violencia homicida se ha incrementado en un casi 4%, la violencia feminicida se ha incrementado casi en un 9%. Mencionabas también la situación de los comunicadores. Hay 19 colegas de ustedes asesinados en este 2020, 59 en el mundo, 22 en América Latina, en información de la UNESCO.
La UNESCO ha señalado cómo en los últimos 10 años casi 900 trabajadores de la comunicación fueron asesinados, de los cuales la mayoría ha quedado impune esa situación. Carlos Rodríguez, le saludo con gusto. Buenos días, Arturo González. Precisamente sobre esta situación señala un último reporte de Libertad de Prensa que México es el país más peligroso del mundo para los periodistas, esto según el reporte de Reporteros Sin Fronteras, y me gustaría conocer su punto de vista respecto a qué se puede atribuir este deterioro que sabemos, bueno, no afecta solamente a periodistas, afecta en general a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de libertad de expresión y derecho a la información. ¿Dónde estará el principal punto de deterioro en este año, Carlos? Bueno, mi impresión es de que se teme el derecho a la verdad. Por décadas, la cultura dominante, el tipo de política dominante, el maridaje entre poder político y poder económico, trataron de sepultar la verdad de las cosas, porque había privilegios, porque había beneficios, porque había medios de comunicación no libres ni independientes, porque estos más bien servían a ese poder concentrado en unas cuantas familias, en unas cuantas instituciones, en un solo partido, y eso generó el rechazo al derecho a la verdad. Que ha ido ocurriendo que la ciudadanía cada vez más despierta, mayores organismos, comunicadores cada vez más críticos, más independientes, pues van revelando todos estos compadrazgos, todas estas relaciones insanas de poder, los nombres de los beneficiados, los negocios de los beneficiados, el enriquecimiento ilícito de los beneficiados, y al hacerlo pues se han puesto en riesgo, y el grado de impunidad en el país ha colaborado para que esto no se castigue y se continúe. Es importante, creo yo, poder decir de que el impacto estructural de las buenas noticias en derechos humanos resulta insuficiente y resulta poco, aunque sea significativo, ante la debilidad institucional de la Procuración de Justicia. Es decir, es los vicios arraigados en las fiscalías lo que permite la continuación de la impunidad. Y esto es escandalosa y causa enorme daño. Lo ha publicado el Índice Global de Impunidad en el mundo. En nuestro país, 99.3 de los crímenes permanecen impunes. Entonces, esto alienta esos abusos de poder, alienta esas violaciones de derechos humanos, y desafortunadamente, para mí, con mucho escándalo, y creo que, Marcela, hay que subrayarlo, ha incrementado el nivel de feminicidios en nuestro país, desafortunadamente. Carlos, muy buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. En el tema también, por ejemplo, cuando se mide la corrupción, por ejemplo, los indicadores y los informes que publica Transparencia Internacional, donde México aparece en el ranking en algunos años hasta en el segundo lugar, donde la población paga más sobornos y muchos de ellos tienen que ver por acceso a servicios públicos. Hablamos de agua potable, servicios de educación, servicios a la salud, y en este escenario de pandemia, bueno, pues lamentablemente vimos historias también muy dramáticas donde la gente no tiene acceso a atenciones hospitalarias por saturación o por falta de equipamiento o por lo que sea. Estamos en un escenario también donde muchos gobiernos locales no pueden proveer de servicios públicos básicos a la población, y esto vulnerando también sus derechos humanos. ¿Cómo ves esa circunstancia? Esa circunstancia, y creo que para mí es el factor que principalmente influye en la situación de derechos humanos, es la herencia del pasado. Y no como una causa trillada y que justifique, sino como un hecho demostrable, verídico, cierto, que se ha venido prolongando. Por ejemplo, hasta octubre de este año, se habían pagado 611 mil millones de pesos
611 mil millones de pesos a rescate bancario, pago de la deuda, pago de intereses de los intereses de la deuda. Entonces hay una enorme dependencia, digamos, económica para satisfacer y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población, que limitan y encadenan el presupuesto. Por otra parte, creo también que hay una mala herencia cultural de que todos los derechos sociales son cuestiones de dádivas, de compadrazgos, de favores que se pueden comprar, ¿verdad? Que son sobornables. Y no que son derechos ciudadanos, que son derechos humanos, que son derechos constitucionales que yo debo de exigir. Creo, y es una buena noticia para los derechos humanos, que cada vez la población, los jóvenes, los medios de comunicación, por supuesto, las instancias civiles están preparándose y organizándose mejor para exigir estos derechos, ¿verdad? Porque no son favores, no están sujetos al soborno, sino que tienen que ser exigibles, y eso debe de constituir y formar la vida cívica del país, el desarraigar estos elementos en el que me puedo pasar un semáforo en rojo y todos los ejemplos que diste, al cabo yo le voy a dar algo al policía, pues es una batalla cultural que se está librando y que tiene que resultar a favor de la ciudadanía. Uh-huh. Sí, este aspecto que cita Manuel Carlos, a mí me parece que es fundamental, porque, por ejemplo, hay un derecho que está constituido como tal dentro de la Declaración de Derechos Humanos en el mundo entero, que es el derecho al agua. Y tú, que has vivido en lugares y en poblaciones que tienen tantas carencias, lo sabrás muchísimo mejor que nosotros. Aún y cuando nosotros pudiéramos tener menos, el agua ha sido uno de los de las frases políticas más utilizadas, de los argumentos políticos más utilizados a lo largo de los últimos tiempos por todos los políticos de todos los colores. Y sin embargo, hoy seguimos teniendo problemas con el agua. En este momento no hablamos tanto del agua porque, afortunadamente su consumo se reduce en tiempo de frío, pero falta con que el termómetro marque 30 grados centígrados para que ya se constituya en un problema. O sea, ¿qué se puede hacer para ir contracorriente en lo que tiene que ver el cumplimiento con uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, que es el derecho al agua? Yo pienso que es un asunto que el poder legislativo del país tiene que resolver. El agua no es un bien privado, el agua es un bien público. Y Naciones Unidas ha estipulado claramente el derecho al agua como un derecho humano. Me llama la atención positivamente el proyecto de resiliencia que privilegia las 12, 15 áreas protegidas del país en cuanto a fuentes de agua. Pero los intereses privados, te lo digo, habiéndolo visto en la lucha en El Salvador contra una refresquera, y ahora en Lesoto, donde Sudáfrica codicia y ha negociado la mayor parte del agua que producen las montañas de Lesoto, las legislaciones estatales tienen a los intereses privados, deben regular este derecho. Y los políticos igual, o sea, de dientes afuera lo manifiestan, lo convierten en campañas políticas, pero a la hora de legislar y a la hora de hacer cumplir la legislación, eso se ha quedado rezagado. Y es también lo que ha pasado en el país. No se acaba de definir la preponderancia y la utilidad pública de este recurso fundamental. Creo que son de los temas que están por venir. Yo esperaría que pueda seguir la ruta de lo que el 1 de octubre de este año entró en vigor. Entró en vigor el nuevo etiquetado frontal de advertencia. Esto todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Por esos pentágonos, 4, 2, 1, 2, 3, 4 pentágonos que aparecen en los productos, advirtiéndonos, este producto
tiene demasiada grasa, tiene exceso de calorías, exceso de grasas trans. Es hasta ahorita la mejor regulación en el mundo, premiada por el Grupo Interinstitucional de Naciones Unidas de Enfermedades No Transmisibles. Se ha convertido en una defensa de los derechos de la infancia, a la información, a la nutrición saludable, a la salud, etcétera. A mí me gustaría, yo empujaría, y sé que muchos organismos lo están haciendo, y tu pregunta va en ese sentido, de que el derecho al agua siga el mismo camino. ¿Qué hizo posible esta legislación? Que el dictamen, la discusión y finalmente la legislación tomara distancia de los intereses privados. Porque las dos legislaturas anteriores, la 62 y la 63, acumularon cuando menos 56 iniciativas que tomaban distancia de los intereses privados que controlan la industria de los alimentos, Claro. Grupos nacionales y grupos internacionales. Al momento de tomar distancia, mira lo que nos dan, la mejor regulación en el mundo tiene que ver con frenar una epidemia de obesidad, en la cual los diabéticos, hipertensos, etcétera, son las personas que en buena parte están muriendo en el país. Así Yo es. espero que el derecho al agua siga el mismo Bien. camino. Carlos, podríamos seguir platicando, conversando, porque es un tema inagotable, pero por lo pronto te agradecemos que hayas estado con nosotros y te deseamos lo mejor para este 2021. El agradecido soy yo, Marcela. De nuevo saludo a la mesa de comunicadores y autoaudiencia. Gracias, Carlos. Carlos Luego, Rodríguez Hasta estuvo luego. con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.